Las plantas son como pequeños laboratorios bioquímicos. En ellos se puede encontrar que según el lugar donde la planta se encuentre, genera diversos compuestos químicos. Si alguno ha tenido la oportunidad de oler una planta de eucalipto, un árbol de eucalipto en la sierra versus la costa, sabrá a lo que nos referimos, porque la planta de eucalipto de la sierra suele ser mucho más aromática. La segregación, la producción de aceites esenciales varía según dónde se encuentre la planta. Entonces, si queremos tener una planta que sea estándar, es decir, si queremos hacer una producción de plantas medicinales con características similares, debemos de primero estandarizar formas de cultivo, de cuidar el lugar, la altitud, el clima, el pH del suelo y demás características. No solamente se debe de establecer las condiciones similares para el cultivo, sino también para la recolección, porque la época del año en la que realice la recolección, la técnica que emplee e inclusive la lunación, en qué tipo de luna estoy haciendo la recolección, todo eso también modifica la composición química de la planta. Posteriormente pasamos a la conservación. ¿Cómo voy a secar esta planta? Si es que la planta es importante por el contenido de aceites esenciales, entonces debo de hacer un secado en sombra. Y también los compuestos que son fotosensibles pueden degradarse si es que se hace el secado directamente al sol. Por lo que la conservación, el secado, el almacenamiento también debe de tener cuidados especiales en relación a cuáles son las condiciones que yo establezco como las mejores. Una vez que tengo a la planta ya almacenada, la efectividad de la misma va a depender de cómo la prepare. Las plantas medicinales pueden ser preparadas para ser administradas de muchos modos. Vamos a considerar de modo genérico 4 modos de administración de las mismas, siendo el primer modo la administración oral. Es mucho más conocido y también de uso cotidiano la infusión, a quien le pasaremos a llamar infuso o tisana, y se obtiene realizando una extracción acuosa, es decir, se coloca agua muy caliente o recién hervida y la planta medicinal. Posteriormente se deja reposar unos 10 o 15 minutos y se consume el líquido. Decíamos que en el caso que nos interese consumir vía oral los aceites esenciales, como por ejemplo la hierba luisa, deberemos cuidar que el agua no sea muy caliente. El siguiente modo de preparación es el cocimiento o decocción. Para realizar esta preparación se lleva a temperatura de ebullición a la planta y dependerá de cuánto tiempo se quede en ebullición la cualidad de la droga vegetal. La droga vegetal es la parte de la planta que contiene el principio activo o que tiene las cualidades farmacológicas. Por lo que si nos referimos a flores, hojas o raíces tiernas, el tiempo de cocción es menor comparado con cortezas o con
raíces duras y leñosas. El problema de este tipo de procedimiento es que debido a la elevada temperatura, ciertos compuestos volátiles podrían ser destruidos por el calor. Un siguiente modo de obtención de preparados de plantas medicinales es a través del extracto crudo. No se utilizan solventes como el agua y se hace a temperatura ambiente, no se eleva la temperatura como en los casos anteriores. Se puede usar para este caso un extractor eléctrico o un rallador. El extracto obtenido se filtra y como es obtenido a temperatura ambiente, se conserva la mayor cantidad de principios activos de forma inalterada. Y también se sugiere que para evitar que los principios sean destruidos por la luz, es decir, que los principios fotosensibles se desnaturalicen, se sugiere consumir inmediatamente después de la preparación. La tintura. Son soluciones hidroalcohólicas. Se obtiene a través de la maceración con alcohol o con un compuesto que contenga alcohol. Se pesa una cantidad de planta seca que tenga una gran superficie de contacto, por lo que mientras más pequeña sea la partícula de la planta seca, existirá mejor extracción. Posteriormente se coloca alcohol en la forma que se encuentre más sencilla. Una vez que se ha secado y desmenuzado la planta, se agrega a una solución alcohólica y en un ambiente oscuro se deja reposar aproximadamente de 8 a 15 días. Es importante conservar este preparado en un ambiente oscuro por los mismos detalles que comentamos antes, para conservar los principios fotosensibles. Y cada cierto tiempo, puede ser una vez al día, voy a acercarme al preparado que tengo y lo agito. 8 a 15 días posteriores se puede filtrar este preparado y utilizo únicamente el filtrado que obtengo, almacenado también en un frasco ámbar o en un lugar alejado de la luz. El zumo es parte líquida de un vegetal o de una fruta fresca. Se obtiene mediante presión o estrujamiento. Se conserva poco tiempo, por lo que también debería de ser consumido lo más pronto posible. Por lo que se utiliza esta forma de preparación para plantas que podrían perder toda su actividad medicinal con el secado. El siguiente modo de administración es administración tópica en la mucosa oral. Tenemos el caso de gargarismos y colutorios, que son empleados para realizar gárgaras, que consiste en mantener el líquido en la garganta y agitarlo por contracción con el velo del paladar y la acción del aire aspirado y expirado. Para realizar este procedimiento se suele usar infusiones o cocimientos. Administración local en la piel, como puede ser casos de pomadas, cremas, emplastos, cataplasmas. El cataplasma
Es un preparado que se obtiene machacando o rallando una o varias partes de plantas frescas. Y se utiliza cubriéndolo con una tela o con algún material que nos permita posteriormente retirarlo de modo fácil. De la administración por vía inhalatoria, las inhalaciones. En este caso, lo que estoy buscando es que el vapor sea quien contenga los principios activos, ya que el aceite esencial contiene las cualidades que estoy buscando. En el caso que hemos comentado antes de eucalipto, si yo pongo agua hirviendo con hojas de eucalipto, rápidamente por arrastre de vapor, el vapor va a obtener el aroma o va a captar el aceite esencial, es decir, el olor con cualidades desinfectantes del eucalipto, y va a impregnar el ambiente. Muchas gracias por compartir estos minutos juntos.